¿Qué tal, estimados alumnos y seguidores de MAE? Estoy Martán Coronado, abogados economistas. Esta es una edición más de Derecho para no abogados, un enfoque empresarial, con Magíster José Manuel Martán Coronado. En esta oportunidad, recordemos, vamos a discutir qué es lo más importante que debo saber sobre las sociedades o empresas. Este es un curso patrocinado por el Departamento de Capacitaciones de MAE. ¿Qué es lo más importante que debo saber sobre las sociedades y empresas que esté contenido en la Ley General de Sociedades? Pero que en realidad es algo de conocimiento común. Vamos a discutir un poquito al respecto. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es lo primero? Y lo primero que debemos saber es cómo constituir la empresa. Lo primero es la constitución de la empresa. ¿Cómo se constituye una empresa? ¿Cómo se crea? Es lo más importante. Claro que técnicamente lo primero que habría que saber es qué cosa es una empresa, ¿no es cierto? ¿No? Pero básicamente es cómo se constituye la empresa, ¿no? Formalmente existen muchos elementos, muchas disposiciones, muchos artículos que pueden un poquito darme a entender cómo se hace este proceso, este procedimiento de constitución. Pero de todas maneras debemos hacer cómo se constituye la empresa. Ya son básicamente la sección que dijimos del libro primero, ¿no? Que dice reglas aplicables o reglas generales de otra empresa, se centra mucho en la constitución de la empresa. También se centra en qué es la empresa. Si quieren pongo acá 0. ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? Que es una cosa un poquito sencilla, pero igual es bueno saber. Recuerden que vamos a usar en la práctica empresa y sociedad como sinónimos porque estamos hablando de empresas de más de una persona. Ojo. Profesor, pero yo tengo una empresa que no es persona natural con negocio, o sea, sí la formalicé, pero no es una empresa, no es una sociedad, no es una SA, no es una... ya. Entonces, no es una sociedad, no hay que ver la ley general de sociedades. Entonces, ¿qué hay que ver? Hay que ver una ley de las EIRLs, las empresas individuales de responsabilidad limitada, que es otra ley. Es otra ley. Muy bien, muy bien. Entonces, si estamos en una empresa, generalmente cuando trabajamos en una empresa, muy frecuentemente estamos hablando de una SA. Cuando es una empresa mediana o pequeña, pero ya constituida, bien puesta, generalmente es una SA, ¿no? Cuando estamos hablando de pequeñas empresas muy pequeñitas, a veces algo de comercio, algo de producción, algo pequeño, a veces están dentro del concepto de IRL. Entonces aquí puede ser un poco complejo porque constituir una IRL no es exactamente lo mismo que constituir una sociedad. No requerimos más de una persona para constituirla, somos nosotros mismos y ya está, ¿no? Entonces es más sencillo. Tiene su propia ley y su propia regulación. Lo interesante aquí es que la IRL se puede convertir en una sociedad, por ejemplo. Ya la constituí como IRL, la convierto en una sociedad. ¿Por qué? Porque tengo un socio. Yo tenía un compañero que me ayudó bastante y vamos a hacerlo socios. Entonces convierto mi IRL en una sociedad y ya son 2 socios, ¿no? Eso puede servir. Y hay muchas cositas que pueden ser distintas. Pero lo curioso es que en algunos casos la ley de IRL se queda corta y dice, por si acaso, en algunos casos se pueden aplicar algunas reglas generales que sean típicas de las sociedades, pero que pueden ser compatibles con IRL, se puede aplicar. Entonces, no está de más conocer la ley general de sociedades. Sin perjuicio, como dicen los abogados, de que eventualmente, si mi empresa es una IRL, me concentro más en IRL. Entonces, ¿qué cosa puede pasar? Pues cosas como que no hay varios accionistas, no hay 2 o 3, entonces las decisiones, como si fuera copropiedad, ¿no? Las decisiones las toma una sola persona, no tiene que discutir con otra persona, no hay formalidades de cómo deben ser las votaciones para discutir las decisiones de la empresa, etcétera. Es todo más ágil, ¿sí? Pero, repito, la ley general de sociedades se enfoca en las sociedades, cuando hay más o 2 socios o más.
Ujú. Ahí estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de que es una sociedad en el sentido de que hay más de un socio, ¿no? Hay formalidades, ¿no es cierto? En la Constitución estamos hablando de formalidades que hay que cumplir, formalidades, procedimientos, ¿no? Hay algo que se llama el acto constitutivo, que es la Constitución básicamente, ¿no? Constitutivo. No confundir Constitución con la Constitución del Perú y esas cositas, ¿no? Eh, no confundir. Constitutivo. Uh-huh. Hay el acto constitutivo que debe tener. Entonces ahí es donde salen algunas cositas interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto de la minuta? ¿No? Muchos abogados hacen la minuta, la escritura pública, ¿no? Salen estas palabritas de abogados, ¿no? Escritura pública. Y también hay otro concepto muy de abogados que es el pacto social, ¿no? Todos esos conceptos están regulados aquí, ¿cierto? Estábamos en el acto constitutivo y también hablamos de la inscripción. Hay que inscribir en registros públicos la empresa para que exista, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros hacemos la empresa, hacemos algunas cosas y luego la inscribimos, ¿no? Entonces, ¿valen los actos, vale lo que yo hago, ¿no? O no vale, ¿no? Hay toda esa regulación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa antes de la Constitución, un poco antes de la Constitución, cuando ya hay una idea de empresa y luego se constituye, ¿no? Entonces, ¿cuándo nace la empresa, ¿no? Entonces, nace cuando se inscribe. La empresa, cuando se inscribe en registros públicos, recién ahí nace legalmente. Y esto es sumamente importante. Yo puedo tener una empresa y está ahí todo muy bien organizado, trabajo, gano mi dinero, pago mis cuentas, pero no está formalizada, no está inscrita. La tengo solamente en minuta, la tengo solamente en escritura pública, no la he inscrito. Entonces la empresa no ha nacido. Es como si fuera persona natural o negocio o como si fuera persona de sociedad irregular. No existe la empresa legalmente. Pero hay socios y hay dinero que corre, sí, pero no existe legalmente, ¿no? Otra cosa para Sunat puede ahí tener sus excepciones, pero generalmente no es una empresa que existe, no puede tener RUC, no tiene RUC. Como empresa, sociedad, se entiende. Nada impide pues que el gerente diga, bueno, ya, yo me inmolo y yo voy a dar la cara y se va a sacar la empresa en Sunat con mi nombre, con mi nombre y con mi DNI RUC 10 y ya está. Pero si no le inscribimos, no nos pueden dar nuestro RUC 20, ¿no es cierto? Si algunos han visto este tema de los RUCs, hay RUC 10 y RUC 20. Uh-huh. RUC 10 son las personas naturales con negocio, RUC 20 son las empresas que ya están inscritas, que ya se formalizaron. Uh-huh. Entonces, RUC, acuérdense, persona natural con negocio, ¿no? Con negocio, ¿no? Es RUC 10, es RUC 10. ¿Sí? Entonces, hay varias cositas que pueden ser útiles en este tema. Después está el nombre de la empresa, cómo va a ser el nombre de la empresa, razón social, ¿no? Denominación, razón social. Todas estas cositas están reguladas también, ¿no? Razón social, cómo se va a llamar, qué regla, yo puedo ponerle cualquier nombre, puedo poner yo quiero que se llame Perú S.A., puedo hacerlo, no puedo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si mi nombre ya existe, no puedo tomar ese nombre, ¿no? Entonces tengo que buscar, hay algo que se llama la búsqueda de nombre, ¿no? Búsqueda de nombre, tengo que buscar si mi empresa existe antes o no. Entonces, ¿no? No existe, no hay otra empresa con ese nombre. Ah, ya, perfecto, entonces está bien. Pero si le llamo Perú, ¿no? Peruanos Unidos, Inversiones Perú, S.A., de hecho ya existe, me parece, entonces no se puede, ¿no? Y así hay diversas reglas esenciales del momento del nacimiento de la empresa, ¿no? La constitución de la empresa, el nacimiento de la empresa. ¿Qué otras reglas interesantes? Algo que se llama el pacto social, dijimos acá, el objeto social. ¿Para qué vamos a hacer la empresa?
¿no? Eh, el fin, ¿no? En empresa hablamos, ¿no? De la misión, la visión, todas esas cositas, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer la empresa? ¿Qué es lo que va a hacer la empresa? ¿No? Objeto social. La SUNAT le llama, ¿no? A estos a las actividades, ¿no? Las actividades. ¿Cuál es la actividad principal? ¿Cuál es la actividad secundaria? Eso es lo que dice SUNAT. Pero para nosotros, para el punto de vista legal y de la constitución de la empresa, se le llamamos el objeto social. Otra regla general es los contratos. Los contratos de la empresa. La empresa contrata, ¿no? Contrata a trabajadores, contrata con proveedores, contrata con clientes. ¿Quién es el responsable? ¿No? ¿Quién responde? ¿La empresa? ¿La persona? ¿El gerente? ¿Quién responde? ¿No? ¿Quién cobra? ¿Quién registra esta información? ¿No? Hay un administrador, etcétera. ¿No? ¿En qué casos? Otro tema, ¿no? ¿En qué casos la empresa no es responsable? No es responsable. Por ejemplo, tenemos un gerente que se excedió. Entonces al gerente le dijimos, mire, señor gerente, usted está autorizado para comprar pues todas las mercaderías y todo lo que sea necesario para el negocio. Perfecto. Entonces, hasta ahí está todo bien y se le da un presupuesto. Y este señor viene y se compra un departamento. Lo puso en nombre de la empresa, pero compró un departamento. Y las mercaderías no las compró. No, las mercaderías llegan después, he hecho un acuerdo para que me vendan las mercaderías luego y yo pago, los pago después de que los venda. No, 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 señor. A usted yo le encargué que se encargue de estas cosas diarias, de todo lo que es el día a día, de las mercaderías, de los proveedores. Yo no le encargué a usted que se compre un departamento. Y menos aún que usted está viviendo en ese departamento. Usted se ha excedido de eso. Devuélvanlo el departamento o pásenos el departamento. O qué pasa si este departamento está todavía pagándolo, entonces el señor se va y la inmobiliaria nos llama a la empresa y dice, oiga señor, termine de pagar el departamento que su empresa ha comprado. Y los otros accionistas que quedaron dicen, no, 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 este gerente lo compró excediendo sus facultades, excediendo la confianza que le dimos, entonces no lo puede hacer, no vamos a pagar, no podemos pagar, no estaba dentro de lo que él está autorizado a hacer. Uh -huh. Entonces, claro está que eso, cuando vamos con notarios, se supone que no hay problema, el notario se da cuenta de esas cositas, ¿no? Pide lo que se llama la vigencia de poder, ¿no? Pide lo que se llama la vigencia de poder para ver si efectivamente el gerente tenía la posibilidad de comprar ese departamento o no a nombre de la empresa, ¿no? Varias cositas. Entonces hay casos en que la empresa no está obligada a responder por las cosas que puede haber hecho una persona no autorizada. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, el contador, digamos, ¿no? El contador se encarga de la parte contable, por supuesto, pero por alguna razón renunció el gerente general y toma el rol de gerente general en la práctica. Perfecto, pero los accionistas lo deben nombrar al contador como gerente general. No hay como esta especie de encargatura que a veces pasa en el sector público, ¿no? Que le encargan un ratito, ¿no? O que en la práctica es como o con los entrenadores de fútbol, ¿no? Un entrenador interno, un interino. No, no, no. Acá todo tiene que ser formal. Entonces el contador que va a tomar el rol de gerente debe ser nombrado oficialmente por la Junta General de Accionistas. Y recién ahí está autorizado para firmar los contratos con los terceros, que sea con los clientes, con los proveedores y con cualquier otra persona adicional. Recién entonces. Entonces hay una formalidad fuerte en lo que son los poderes y lo que llaman los abogados, que es la representación, ¿no? El representante legal han escuchado, ¿no? El representante legal de la empresa es el autorizado a hacer los contratos de la empresa. Hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Uh -huh.
Y las cosas que no puede hacer, no las debe hacer, por supuesto, pero si las hiciera, la empresa no es responsable, ¿no? Entonces hay que ir a denunciarlo y se puede poner bastante caliente el problema, pero sí, básicamente es eso. Um, ¿Qué pasa, por ejemplo, si... Y aquí son casos especiales también a veces, ¿no? Pero dentro del mundo de la constitución también, ¿no? De los inicios de la empresa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hicimos la escritura pública, ¿no? O hicimos la minuta nomás. Hicimos una minuta, ¿no? Lo firmamos, todos lo firmamos, ¿no? Minuta, pero no fuimos a notario, entonces sin notario, ¿no? Es un caso especial. Fuimos así, hicimos nuestra minuta, usamos un acordito, vino un abogado, nos iba a firmar, firmamos, todo muy bien. Ya está la empresa. Mal, por supuesto, porque ya hemos dicho que se nace cuando se inscribe. Pero digamos que le dijeron, no, ya está, no se preocupe, ya está la empresa, no pasa nada. Muy bien. Pero el socio quiere tener RUC 20, y quiere préstamos bancarios, quiere extenderse, etcétera, etcétera, ¿no? Así que si estamos haciendo una empresa muy pequeña, no están declarando impuestos, por supuesto, o sacaron RUC 10, entonces no es tan grave. Pero si ya queremos hacer cosas formales, les va a decir, oye, ¿dónde está tu escritura pública? ¿Dónde está tu testimonio? ¿No? Está la palabrita, ¿no? El testimonio. Por acá. Ese testimonio de la escritura pública, ¿no? Es la forma que le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hacemos nuestra minutita, nuestro contratito, sin el notario? Entonces, y un socio dice, no, yo no quiero esto, a mí me han dicho que necesito mi escritura pública y además necesito inscribir esta escritura pública. Entonces, no sé, no es necesario, no, yo quiero. Entonces me voy a juicio y le pido a un juez que se haga la escritura pública, ¿no? Entonces hay un procedimiento que se llama, el proceso de otorgamiento de escritura pública, ¿no? Entonces la ley habla un poquito sobre eso, la ley general de sociedades habla un poquito sobre eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos escritura pública, ¿no? Tenemos la escritura pública, pero no la hemos inscrito. Escritura sin inscripción, ¿no? Nos dieron la escritura. Tenemos la escritura. Acá está, cada uno tiene su copia, su testimonio de escritura pública, ¿no es cierto? Cada uno tiene su testimonio, felices y contentos tenga usted, señor socio, ya estamos formalizados, ya el notario ha validado lo que hemos hecho. Está todo muy bien. Y dicen, no, pero yo he leído en un curso de Derecho para no abogados, un enfoque empresarial, el estudio de mercado de abogados, que la empresa nace con la inscripción. Entonces, esta escritura pública, si bien reconoce en parte lo que hemos hecho, que queremos hacer empresa nosotros, no es suficiente. Necesitamos mi inscripción. Yo quiero mi inscripción. Entonces, la ley dice, usted tiene 30 días, más o menos, para que se dé esta inscripción. Hay que presentarlo al registro público para que se inscriba, ¿no? Y así hay unas regulaciones adicionales, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre, si hacemos ya operaciones de la empresa sin estas formalidades? La empresa responde en nuestra mente sí, porque ya existe para nosotros, ya existe, ¿no es cierto? Si hicimos la minuta, la firmamos todito, para nosotros la empresa existe. Pero la pregunta es si existe para terceros. Entonces, acá es donde entra algo, dos palabritas que usan mucho los abogados, que es si las cosas o los actos son vinculantes, ¿no? Eso es uno. Y lo segundo es si hay efectos para terceros. Efectos entre socios, ¿no? Y versus efectos con terceros. Terceros es una manera muy legal de hablar, pero vamos a decir los otros, o sea, los proveedores o los clientes.
vamos a poner solo clientes. Los clientes. O también el Estado. El Estado también me puede pedir, ¿no? La SUNAT me puede pedir, la municipalidad me puede pedir algunos documentos, ¿no? Entonces, si la empresa no está inscrita, no hay escritura pública, la municipalidad viene y dice, lo voy a cerrar, ¿cuál es su RUC? No tengo. Ah, señor. Entonces, ¿quién es la persona encargada? Juan Pérez. Ah, ya, usted es una empresa, persona natural con negocio, o por lo menos será una persona irregular, una sociedad regular, entonces a usted le va a poner la multa. ¿No? No reconoce la empresa porque no existe, ¿no? Entonces, reconoce al responsable, al encargado, y a esa persona le pondrá la multa, por ejemplo. Ya. Entonces, otras cositas, por ejemplo, es dónde queda la empresa, el domicilio de la empresa, ¿no? Esta regla también está contenida. ¿Cuál es la regla? ¿Dónde está la empresa? Está donde diga el estatuto. Entonces el estatuto dice que está en Lima, está en Lima. Hay que decir exactamente dónde está, hay que tener un local comercial. No es un domicilio así muy genérico, está en una ciudad, por ejemplo. No hay que decir está en el departamento 1, de la calle tal, del distrito tal. No, hay que dar una referencia general. No es que hay que decir efectivamente dónde está. Después, por ejemplo, está la duración de la sociedad. ¿Cuánto va a durar este proyecto de inversión? Por ejemplo, normalmente cuando uno hace una empresa, no está pensando en liquidarla ya, ¿no? Pero a nivel de las carreras de finanzas, de economía, contabilidad, administración, se hacen proyectos a cierta cantidad de años, 5 años, 10 años máximo. Entonces se entiende desde ese punto de vista que la empresa tiene esa duración. Pero no siempre se hace así, sobre todo en las empresas en general, cuando se hace un poquito rápido, la empresa en principio es de duración indeterminada. Es decir, no tiene un fin concreto, una fecha de fin concreta. Simplemente hasta que los socios digan que ya no quieren continuar. Pero también se puede poner que sea una duración limitada, ¿no? Queremos que sea limitada o indeterminada. Que es determinada o indeterminada, pero bueno, indeterminada, ¿no? Es decir, que dure para siempre, digamos, o indefinidamente. Definida creo que puede ser un poco mejor, pero bueno, definida. O limitada, es decir, que sea claramente 6 años, 6 meses, 3 años, 10 años, lo que toque. Podemos decidir, podemos hacer esas precisiones. Ya. Otro tema sumamente importante que se regula acá, y pueden ver la importancia de esta sección, es el tema de los aportes. Los aportes, ¿no? Los aportes de capital, se entiende, ¿no? De capital. De capital, si estamos hablando de SA o de personas, ¿no? O de acciones, ¿no? O de actividad, vamos a decir. Ya dijimos, ¿no? Sociedades civiles, otros tipos de sociedades es un poquito diferente, no necesariamente es dinero, ¿no? Pero los aportes de capital, que es lo que nos enfocaremos sobre todo, tienen una regulación. ¿Cuándo hay que pagar? Hay que pagar todo al inicio, se puede pagar por partes, ¿no? Recién existe la empresa cuando se paga todo, o puedes pagarse un poquito y luego cuando la empresa ya existe, ya está existiendo, ya gana un poco de dinero, yo completo mis acciones. ¿Y qué pasa si yo me comprometo a pagar mis acciones, o sea, lo que falta de mis acciones, pero no lo hago? ¿Cuál es la consecuencia? Me botan de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cuándo? Y también, por supuesto, los tipos de aportes, que pueden ser tipos de aportes, pueden ser dinerarios, o sea, dinero, ¿no? Dinero, o pueden ser bienes, por ejemplo. Si estamos hablando de capital, por supuesto, ¿no? Puede ser dinerario o no dinerario, que pueden ser bienes o otras cosas, ¿no?
Am, y así, hay bastantes artículos relacionados con el tema de los aportes. Y hay algo interesante también que es malo, que es la nulidad del pacto social. Es otro tema que también está regulado acá. ¿Qué es esto, la nulidad del pacto social? El pacto social, o sea, esta minuta que nosotros hacemos, ¿no? Que hemos hecho aquí, esta minutita que hemos hecho, podría estar mal hecha. Podría estar mal hecha, porque no seguimos estas reglas tal vez, o porque nos faltó firmar, o algo. Eh, Algo que pasa mucho también. Yo quiero hacer una empresa con 40 personas. Queremos hacer una sociedad anónima a secas, no cerrada, pero sí una sociedad anónima. Que no hemos entrado al detalle de cuál es la diferencia entre abierta, cerrada y la normal, ojo, pero luego entraremos a ese detalle. Pero la nulidad del pacto social, ¿qué pasaría? Quiero 40 personas y no las puedo juntar a todas. Entonces vamos a juntar una por una y no llegamos a juntar a todas. Pero todas quieren ser empresa, todos quieren estar como socios de la empresa, pero no los puedo juntar a todos. Y no puedo obtener toda la firma. Y es más, no logro obtener todas las firmas, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede pasar eso, ¿no? Entonces, puede ser que, por ejemplo, somos 40 socios, pero solamente yo pude firmar, porque todos los demás no pudieron. O somos 4 socios y solamente yo pude firmar, ¿no? Por ejemplo. Que es un poco raro como un caso, pero a veces ocurre, ¿no? Porque yo soy el principal motivado para hacer una empresa y los demás también quieren, pero como que no confían tanto y hasta que no vean que avanza la empresa no ponen su dinero. Que a veces pasa, ¿no? Un tema de confianza. Pero también puede pasar que yo quiero hacer una actividad contraria a la ley. Entonces quiero hacer una empresa para vender órganos. No se puede. Quiero hacer una empresa para dedicarme a vender algún alucinógeno. No se puede, ¿no? Siempre y cuando, claro, hay alucinógenos que son legales y todo, pero digamos otras cosas, ¿no? Quiero hacer una empresa para tumbarme al gobierno, ¿no? Cosas así. O sea, cosas que son ilegales no se puede hacer empresa. Entonces, quiero hacer una empresa para destruir cosas. No se puede. Uh-huh. Eso no se puede, ¿no? Claramente. Pero luego viene otra cosa, ¿no? La nulidad puede ser porque no seguí las formalidades, como dije al inicio. Pero hay una cuarta razón que puede ser porque pongo algunas cositas, algunos detallitos en mis reglas generales, ¿no? De mi minuta, y le pongo algunas reglas adicionales a la ley. La ley tiene algunas reglas que muchas de ellas van a estar en la minuta, en la escritura pública. No todas, pero muchas sí. Entonces, yo pongo más cositas, pongo los socios, es una sociedad anónima, entonces los socios es una sociedad anónima, o sea, una sociedad de capital. Los socios están obligados a trabajar 8 horas al día en la empresa. Pues señor, son socios, no son trabajadores. Pueden ser trabajadores también, pero eso es otra regulación. Un socio no es un trabajador. Un socio, en el caso de sociedades anónimas, por supuesto, estamos hablando de una persona que pone su dinero o pone sus bienes y ya está. ¿Quién se encarga de ejecutar la empresa y actividades y todo? El gerente. ¿El gerente es socio? Sí, el gerente puede ser socio. Pero a menos que no sea socio, por ejemplo, el gerente no tiene ningún tipo de derecho sobre el dinero de los inversionistas. El gerente general puede recibir un dividendo al igual que todos los socios. No se puede.
Claro, lo podemos decir de otra manera. El gerente general podrá recibir un bono. Ahí sí se puede. Entonces, como pueden ver, a nivel legal, jurídico, se puede cambiar un poquito las palabras y termina siendo algo legal. Pero en el fondo sabemos que esa plata es un excedente de las utilidades, que si bien debería ir a los accionistas, él se está quedando un ratito el gerente, ¿no? Digamos. Eh, la ley dice algunas cosas, algunas líneas específicas, unas reglas especiales que tú quieras dar, también esas reglas especiales, así sean pequeñitas, deben estar de acuerdo a toda la norma legal, a todos los artículos. Y algo interesante y que usan mucho los abogados es la palabra nulidad. Entonces, la nulidad hace referencia a algo que usan mucho los abogados que se llama la sanción de nulidad. Eso es una sanción, un castigo. Cuando escribes algo que está muy mal, se da la nulidad. Es nulo lo que haces, ¿no? Como por ejemplo cuando uno hace un examen y lo hace con el plagio ahí al costado, eso es nulo ese examen. Y si te ampañan, por supuesto, es nulo ese examen. No, pero no, es nulo porque hay una regla básica que es que un mismo sexo examen que has incumplido. Es esencial, es indiscutiblemente propio del examen el hacerlo uno mismo. Entonces, ha pasado y es una sanción de nulidad, es un castigo. Es un castigo. Pero esta sanción de nulidad es un castigo que puede ser así súper explícito, ¿no? Se castiga con nulidad si se indica que el accionista no puede, que el gerente no puede recibir dividendos, por ejemplo, ¿no? Que el gerente puede recibir dividendos, ¿no? No debe recibir dividendos. Ya. Entonces, por ejemplo, sanción de nulidad se sanciona. Tiene que ser expresa o también podemos decir explícita. Explícita, ¿vale? Expresa o explícita. Y también hay otra cosa que son lo que llaman los abogados las normas obligatorias. Y se usa mucho la palabra imperativas, como de emperador, ¿no? De imperio, imperativas. Imperativas. Es como el imperativo de la conjugación, ¿no? Una orden. Entonces la norma dice, la empresa se debe constituir con escritura pública. ¿Vale? Y luego inscribir, por supuesto. Pero parece, pues, pero hay una persona que dice que es notario, que no es notario, y me dice, yo lo valido, yo soy un validador de documentos, ¿no? Un apostillador o una persona pero no está legalmente reconocido como notario, ¿no es cierto? Es una persona que valida documentos, un fedatario, pero que no tiene que ver con notario. Yo fedateo documentos, yo les fedateo su minuta y ya está. Y no, pues, nulo el pacto social. No era un notario. O podemos ir, y esto a veces pasa, esto es interesantísimo, en un lugar donde no hay notario. Entonces, un lugar donde no hay notario es el juez de paz, usualmente, que hace esas funciones de notario. Pero esa función de notario se le tiene que asignar de manera explícita al notario en provincia. Se le tiene que decir, esta persona va a hacer también el rol de notario. Vale. Recién ahí es que puede validar este tipo de documentos, se le va a la escritura pública y ese documentito me lo lleva a registro público, a SUNARP. Pero si no tiene ese poder otorgado con una resolución o algo muy formal, no vale. Entonces, así firme, así yo voy a registros públicos dice, oye, pero este juez de paz no tenía las facultades notariales. Entonces, no vale. Y todos se quedan con la boca abierta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, no vale. También hay casos de improcedencia de la nulidad, donde a veces, pues, se ha podido solucionar esto, ¿no? Se ha podido subsanar, ¿no? La subsanación, ¿no? Se ha podido subsanar, lo pudieron arreglar, entonces ya no corresponde la nulidad, ¿no? A veces pasa y cuando hay los socios o el asesor legal está pilas, está rápido de entender, puede solucionar este tipo de cosas, ¿no? Entonces,
Pueden ver que hemos puesto muchísimas reglas. Estas reglas generales son bastante extensas, ¿no? Eh, Hay bastantes cositas. Luego hay otro concepto interesante que se llaman los acuerdos societarios. La palabra societario no nos debe asustar. Estamos hablando de acuerdos de socios, entre socios. Entre socios. Los socios, ojo, que es distinto del gerente, van a decidir diversas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que dije, el ejemplo del departamento. Entonces, el gerente puede ver el día a día de las cosas, pero no está facultado para comprar bienes inmuebles. Y se pone eso clarito en la minuta. Puede comprar muchas cosas, pero bienes inmuebles, o sea, edificios, departamentos, propiedades, terrenos, no puede comprar. Ah, ya, perfecto. Se le ha prohibido al gerente. Perfecto. Entonces, si no lo puede hacer el gerente, ¿quién lo puede hacer? Los socios. Los socios son el gran poder de esta empresa, ¿no? Veremos que hay el concepto de Junta General de Accionistas, pero eso va a ver un poquito más adelante si quieren, pero comentó un poco. Entonces, los socios deciden las cosas que no puede decidir el gerente. Entonces, ellos deciden comprar el departamento, comprar el terreno, ¿no? Entonces, ahora, esas decisiones, los acuerdos tienen que tener formalidades. No cumple las formalidades, nulo. Igualito que acá. No es nulidad del pacto social, no es nulidad en el momento que se constituye la empresa, sino es una nulidad después. Entonces acá yo creo que podemos hablar ya de una segunda sección, ¿no? De cuando la empresa está en marcha, ¿no? Hay cositas que ya hablamos de la empresa en marcha y esos acuerdos societarios también deben estar con esas formalidades. Formalidades como por ejemplo que se reúnan a todos los socios, ¿no? Entonces se convoque a los socios. Y es una cosa muy sencilla a veces, ¿no? Quiero que los socios todos participen. Entonces, ahí ya perfecto, pero entonces llamo solamente a los que me caen bien. Entonces somos 10 socios y llamo solamente a 3 porque 3 son los que me caen bien. Y votamos los 3 nomás y ya se compra el departamento. No. Tenemos que llamar a los 10. Y tenemos que llamarlo una vez o 2 veces, depende un poco de las reglas. Y tenemos que llamarlos de una manera pública, de una manera que puedan ver, porque a veces no todos están pendientes. Recuerden que los accionistas no necesariamente son trabajadores, entonces no están metidos en el día a día de la empresa. Quien está metido en el día a día de la empresa es el gerente. Entonces, los accionistas pueden estar en cualquier parte del mundo, básicamente, porque son aportantes de capital, esencialmente aportan capital. Estamos hablando esencialmente de sociedades anónimas, ya lo dije, ¿no? Entonces, no se enteran, básicamente. Y para eso, cuando vamos a convocarlos para que tomemos una decisión entre socios, debe ser formal, debe ser ordenado, debe ser público, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, eso es esencial para que funcione y sean válidos estos acuerdos. Este es correcto. Otro tema en esta segunda sección, si quieren llamarlo, es el tema de la distribución de los beneficios. Dicho de otra manera, las utilidades, ¿no? Las utilidades. ¿Qué va a pasar con las utilidades de la empresa, ¿no? Se distribuye. ¿Cómo se distribuye? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto le toca a cada quien? Todos por igual, algunos un poquito más, otros un poquito menos, ¿no? Algunos casos, repito, ¿qué pasa con aquellos que aportan no capital, sino bienes es igual, o aquellos que aportaron no bienes ni capital, sino su propio servicio, ¿no? Como dijimos, su actividad profesional, ellos también reciben el mismo dividendo, reciben más, reciben menos, todas esas cositas podemos regular en el contrato. Y también ocurre que, ¿qué pasa si hay pérdidas? ¿No? ¿Qué ocurre cuando hay pérdidas?
¿Los socios están obligados a hacer nuevos aportes si es que hay pérdidas o no? ¿No? Pérdidas. ¿Están obligados a hacer nuevos aportes o no? ¿No? ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Entonces, si la empresa tiene muchas pérdidas, pues tuvo pérdidas y se acabó, ¿no? Y eventualmente morirá. Pero en principio pueden asumir las pérdidas, tienen que reinvertir o se pueden retirar. Hay varias cositas, ¿no? Muy bien. Y algo interesante, y ya como para terminar esta clase, que está muy interesante, muchos, como pueden ver, hay muchísimas regulaciones, muchísimas cosas, que ahorita voy a resumir en unas cuantas palabras, es el tema de las controversias. Los abogados usan el concepto controversias, pero vamos a poner como algo más sencillo, ¿no? Vamos a ponerlo como las disputas o las discusiones o los enfrentamientos que pueden ocurrir, los problemas, ¿no? que pueden existir entre los socios. Los socios se pueden pelear. Lamentablemente, ¿no? A veces comenzamos con un proyecto único, ¿no? Todos, sí, muy bien, todo muy bien. Pero en la práctica, pues algunos tienen un poquito más de experiencia, otros tienen un poco más de capital y comienzan a aparecer las diferencias, ¿no? Y esas diferencias uno ve, oye, no, esta persona, no, y comienzan a ver esas cosas entre ellos, ¿no? Entonces, normalmente las controversias se ven en el Poder Judicial, ¿no? Y eso es pan de cada día, se discute en el acuerdo, no está bien el acuerdo, no está contra este acuerdo, no debió comprar, se debió comprar más barato, tantas cosas. Pero a veces hay otro concepto que se llama el arbitraje, que es como el Poder Judicial, pero en privado. Entonces, las empresas también pueden contratar a un árbitro y ese árbitro va a decidir cuál es la solución legal al problema que tienen estos dos o más accionistas, ¿no? Socios de la empresa. No. Va a decir, bueno, sí, efectivamente se compró un poco caro, pero está dentro del margen de la empresa, hicieron un estudio de mercado y efectivamente cumplieron todas las pautas razonables del precio y en realidad está bien, no hay que decir que estuvo un poco caro, pues porque la tendencia de los precios de la vivienda subió y bueno, estuvo caro. No hubo una mala fe, como dicen, ¿no? No hubo una mala fe, no se excedió no se excedieron en el presupuesto, etcétera, ¿no? Va a hacer una decisión muy legal, como si fuera un juez. Ese es un árbitro. Entonces, podemos irnos a un poder judicial para resolver estas diferencias o podemos irnos a un arbitraje, ¿no? Es muy bonito este tema, ¿no? Podemos ir a un arbitraje, etcétera. Y esta discusión también tiene algo que se llama, ¿no? Hay unas reglas para hacer procesos, ¿no? Y yo puedo reclamar, ¿no? Reclamar cosas, pero tengo hasta tantos días para reclamar. No es que puedo reclamar cuando quiera, en el momento que quiera, ¿no? Si pasó un evento que no estoy de acuerdo, yo puedo reclamar en los siguientes 20 días, 30 días o lo que toque, ¿no? Yo puedo reclamar, ¿no? 2 años, por ejemplo, que es usualmente el plazo que se pone, ¿no? La ley general de sociedades habla de cosas de ese tipo. Muy bien, entonces hemos dado una visión general a este libro 1, como pueden ver es bastante complejo, tiene bastantes cosas, pero yo lo voy a resumir en 3 grandes puntos. Primero, vamos al libro 1, ¿no? Libro primero, que dijimos que son las reglas generales de todas las sociedades, ¿no? Primero, es básicamente los conceptos, qué es la sociedad, quiénes son los socios, que es importante. Segundo, la constitución, o sea, la constitución de la sociedad, de la empresa.
todo lo relacionado con la constitución de la empresa, cómo es, cuánto tiempo, qué detalles debo poner en la minuta, todo el proceso, todo el proceso está. Y tercero, vamos a decir la empresa en marcha, que es el concepto básico de los contadores, por ejemplo, ¿no? La empresa en marcha, ¿no? ¿Qué reglas ocurren en la empresa en marcha? ¿No? Las decisiones de la empresa, ¿no? Decisiones, ¿no? Decisiones y los contratos, ¿no? Con terceros, decisiones y contratos, ¿no? Todo lo que la empresa en marcha hace, ¿no? Yo decido todos los días, ¿no? El gerente, ¿no? El representante, el gerente hace cosas, ¿no? El día a día hace cosas, decisiones, hace contratos, todas las reglas básicas, generales, esenciales en esto, se va a regular en esta tercera parte. Entonces, son tres grandes partes que ve la regla general de sociedades, ¿no? Repito, los conceptos, luego le dedica bastante a lo que es la constitución de la empresa, todas las etapas, todas las reglas que hay que seguir, y finalmente habla de la empresa en marcha en el sentido de cuáles son las reglas básicas que rodean a las decisiones que toman los socios, a los contratos que se pueden hacer con terceros y las responsabilidades, por supuesto, ¿no? Responsabilidades con terceros y el gerente, qué hace el gerente, un poquito, ¿no? Sobre el gerente, qué hace el gerente, qué cosas no puede hacer, etcétera. Hay más cosas que aparecerán en la regulación de sociedad anónima, hay más cositas que aparecerán en las regulaciones de las sociedades, las otras sociedades, las civiles, etcétera, pero esencialmente el libro 1 trata de estos aspectos que son muy importantes. Es tan complejo y completo este libro 1 que con que ya se lo sepan ya es bastante el aporte que pueden tener respecto al concepto de lo que es una empresa, de toda la regulación relacionada con la empresa. Entonces el libro 1 es de lectura obligatoria para todos aquellos que quieran conocer el nacimiento de la empresa y sus primeros pasos en el mundo empresarial, pero siguiendo las reglas que pone el derecho, ¿no? Para todos los empresarios. El libro segundo lo veremos en otra edición, pero les adelanto que vamos a entrar un poquito al detalle del tema de los accionistas, cómo interactúan los accionistas en una SAA, ¿no? En una empresa de sociedad anónima, cómo interactúan. Ahí la interacción puede ser bastante compleja y hay bastantes detallitos muy finos, muy finos en cuanto al tema de los pagos de los aportes, la responsabilidad de los socios, todo este tipo de discusiones, ¿no? Y hay reglas adicionales de lo que es la constitución de la sociedad, ¿no? O sea, hay reglas específicas, generales, como hemos visto, que puede ser para cualquier sociedad, y reglas un poquito más especiales que pueden haber en el caso de la SA. Puede ser un poco innecesario, tal vez porque ya el libro 1 dice bastante, pero si queremos aprender más al detalle de esta sociedad anónima, debemos leer el libro 2. Pero ojo, si nuestra sociedad no es una sociedad anónima, no es obligatorio leer el libro 2, sino podemos ir al libro 3, que es el caso de los otros tipos de sociedades. Por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, o la sociedad civil, o las otras que son un poquito más curiosas, la colectiva y la comandita, ¿no? Que son un poquito más especialitas. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber podido aclarar un poquito sobre este libro primero, bastante interesante y bastante complejo de la ley general de sociedades. Muchas gracias.